tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo más a Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Ustedes ya lo saben, estamos todos los días domingo a las 9 de la mañana, por supuesto, en la 92.1 en Santiago, en toda la red nacional de Radio Agricultura. Estamos en Zapping, estamos también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde usted va a poder ver en simultáneo este programa y lo podrá ver todas las veces que quiera, además de todos los programas de ya nuestras 4 temporadas. Hoy tenemos una invitada realmente de lujo, creo que faltó solo la alfombra roja, pero está, mire, ni le explico el programa hoy día. Antes saludo al dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro. ¿Cómo está usted? Gusto de verlo, una semana lluviosa y donde perdió la bola Copa Libertadores. Perdón que se lo diga. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Un saludo a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Bueno, de repente los equipos grandes tropiezan. ¿Quedó con la garganta dañadita hoy día mía? Fue a quitar el estadio. Pero menos, yo esperaba llegar con la garganta peor, gritando algún par de goles, pero algo había que gritar. Ya 4 días después, como... Bueno, es que uno está más viejo ya. Pues. Es que, la recuperación. Usted me va a entender, uno cuando salía a carretear o cosas a los 20, al día siguiente podía jugar un partido a las 7 y andaba fantástico. A la edad de uno ya como que cuesta un poco más. El tiempo libre que uno tiene lo duerme. Sí, y dormir es un buen panorama. Es un excelente. Así es. Un excelente panorama. Usted ya la escuchó. Así es, presenta usted nuestra invitada. La saludo de inmediato, sin más preámbulos, Paulina Yesigi, la presidenta de la Asociación de AFP. ¿Cómo estás, Paulina? Gusto tenerte. Hace tiempo que no venía. Sí, había venido, me había tocado estar solamente con Pedro, no estaba. Debo haber estado en algún carrete, de vacaciones, no sé, los Panamericanos. A usted no le cuesta recuperarse los carretes, si es parte del... Debe haber estado los Panamericanos en algún partido, no sé. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bien. Saludo hoy día a todas las madres porque es el día de Además, las madres. sí, pues. Cierto, efectivamente. Así que feliz día a todas las saludos madres. A Miriam y Alicia. Sí, saludos a Patricia y a María Paz. Sí. Muy bien, aprovecha, Paulina. Y a mi santa madre, sí, que es lo mejor del mundo. Maravilloso. Todas las madres son santas, así que un besito grande a todas las mamás. Así es. Oye, te trajimos en un momento álgido. Sí, pum. ¿Cuándo no? Es un momento álgido. Así es, pero mira, a ver, ya acabó toda la discusión, ya tenemos reforma aprobada, o sea, yo ya apartamos de esa base que ya está hecha ya. Y esa valla ya se pasó, ahora viene la otra valla. Ya se pasó, pero con eso no termina este tema, o sea, parte recién, porque hay que implementar esta cosa. Así hay es. que implementar, ya partió la implementación. Ahora en mayo, pero parte con algo que para las personas no tienen que hacer nada porque es más bien una coordinación entre la AFC con la AFP, que es el tema del seguro de laguna. Claro, el seguro de cesantía paga la cotización mientras estás ahí. Efectivamente, esas coordinaciones, ¿cómo han andado? Porque ya llevamos un par de semanas funcionando este tema. Sí, mira, en general, a ver, un poco para los que nos están escuchando, que no están tan metidos en la reforma de pensiones, porque uno como que de repente asume que como uno vive y muere y respira y todo por pensiones, que todo el mundo sabe de las fechas y todo. A ver, la discusión de la reforma de pensiones partió con la introducción del proyecto de ley en noviembre del 2022. Entonces, todo el 2023 y 2024 fueron muy álgidos por la discusión. Prácticamente el 2023 fue Cámara de Diputados y 2024 en el Senado. Y ahí estuvo y se aprueba en enero de este año. Y lo que pasa después de la aprobación, bueno, en febrero en general es un mes en que se cierra el Congreso y hay mucho menos actividad legislativa, pero una vez aprobado viene la implementación, como dicen ustedes. Por lo tanto, aquí en realidad desde que se aprueba a fines de enero, que las AFP vienen trabajando. Entonces, todo febrero, algunos de vacaciones, pero los que no estaban de vacaciones trabajando duramente, porque sabíamos que efectivamente ya ahora, ¿no es cierto?, los primeros meses ya empiezan a implementarse algunas cosas y el resto es un proceso de implementación en que se trabaja muy duro, en mucha gestión, mucha coordinación. Entonces ya va 1 de marzo, todos andando, comités, mesas armadas, y hay muchas mesas de trabajo trabajando en cada una de las AFP. Recordemos que son 7 AFP, 6 que están bajo la asociación de AFP que presido, y también hay mesas de trabajo coordinadas con la asociación de AFP, porque también para el regulador a veces es mucho más fácil, ¿cierto?, hablar con una sola cara y dirigirse solamente a una entidad, aunque por supuesto representamos y vamos con posiciones consensuadas cuando hay algo que proponer, discutir o lo que sea. Bien. Y esas mesas de trabajo, bueno, vienen hace harto tiempo. ¿Y cómo han ido viendo la implementación? ¿Cómo han sido las coordinaciones? Porque a ver, son temáticas que no son simples de abordar. ¿Se llega a tiempo? ¿El tiempo que se dio para implementar es el suficiente para la implementación de toda la reforma? Yo creo que hay cosas que están un poco justas. Acá acordémonos que cuando uno habla de implementación, cuando es, por ejemplo, algo relativamente sencillo, porque no lo era, que era la PGU, era una gran reforma. Y la partimos pagando al mes siguiente. Sí. O los retiros, que fue una locura, ¿cierto? Sí. Pero se lograron pagar. Porque era, si bien afecta muchos procesos y muchas personas en muchas áreas,
y muchos aspectos también de la vida de los afiliados, era una reforma. Claro, era un solo gran ejercicio que hacer. Tema, claro. Acá son muchos, toda la reforma más grande que ha habido. Entonces, tú tienes cambios en recaudación, tienes cambios en cobranza, tienes cambios en el seguro social, se contratan muchos funcionarios públicos nuevos en el IPS, en la Subsecretaría del Trabajo, en la Superintendencia de Pensiones. Hay muchos procesos, el otro día enumerábamos prácticamente más de 1000 procesos en la AFP que se tocan. Entonces esto es gigante. Entonces, claro, las mesas de trabajo se arman en cada una de la AFP y también en la asociación para coordinar grandes temas y aglutinar grandes temas, porque la idea es que se coordinen lo mejor posible, pero también hay muchas temáticas comunes. Entonces, tú, cuando ves recaudación, ves todo un flujo de información, ves la plata, digámoslo así, ¿cierto?, que va desde el empleador, no pasa por Previred. Previred es el que junta las partes, digamos, pero la plata pasa del empleador directamente a la AFP, pero ahora también tiene que pasar directo al FAP, que es este fondo autónomo que va a juntar la plata del Seguro Social. Bueno, eso no es tan trivial. Hay procesos nuevos, hay desarrollos tecnológicos, hay equipos que tienen que hacer esto, y las AFP están muy capacitadas, pero también hay que tener gente capacitada en el IPS para que pueda dar ese servicio, y ahí claramente hay una especie como de ponerse al día de las entidades públicas que quizás las van a tener un poquito más complejas que lo que tienen las AFPs, que tienen equipos muy capacitados. Claro, y este tema de recaudación, recordemos, parte ahora, estamos aquí a la vuelta de la esquina, porque es la cotización de agosto, que habitualmente uno la paga los primeros días de septiembre. Esa ya viene con el 1% de incremento de cargo del empleador. Y ese 1%... De ese 1%, el 0,1 va a la AFP. A la cuenta individual de trabajo. A la cuenta individual de cada uno, y el 0,9 va al FAP. Pero FAP que todavía no existe, así que mientras tanto va a ir a la tesorería, a la plata. Claro, y ahí los primeros seguros, los primeros beneficios que se empezarían a pagar son en enero. En enero del próximo año, efectivamente. Claro, y ahí los beneficios son 0,1 UF por año cotizado. Entonces, ¿qué pasa? Para saber cuántos años cotizaste, tienes que tener el historial para atrás de todo, y ahí también hay otra coordinación. Entonces, todas estas cosas, todo esto implica, como decía yo, mucho desarrollo tecnológico, muchos procesos, muchas personas y la coordinación. Y como hablamos de mesas de trabajo de las AFP y de la asociación de AFP, que digamos, junta todas las AFP, también se están instaurando mesas de trabajo transversales con la Superintendencia de Pensiones y con el IPS, porque la idea es estar todos coordinados y ahí ya, mira, tú me preguntabas si llegábamos con los tiempos. Se debe llegar con los tiempos. Entonces, por más que sean apretados, hay que trabajar, y ahí tenés equipos que están casi que 24/7. Es una cosa bien interesante lo que dices, porque de alguna manera mencionas que, claro, esta es una reforma, es una multireforma. No es una sola cosa, es una multireforma. De todas las cosas que hay que modificar, mover, coordinar, ¿cuál es, entre comillas, la más desafiante por estos días? Desafiante a lo mejor por urgencia, que tú dices, bueno, empezamos ya con este cambio, hay que empezar a implementarlo, o quizá la más grande, la más compleja. ¿Cuál es la más difícil de todas? A ver, mira, déjame contarte un poco cuáles son las temáticas de las mesas, a ver, y te cuento cuáles son las que creo que ellos son más importantes, además por la importancia y las implicancias que pueden tener para adelante. A ver, recaudación y acreditación. Como yo decía, recaudación es la plata que fluye del empleador, que va finalmente el 0,1 a la cuenta individual y el 0,9 al seguro social. Pero ese es el flujo de dinero. Pero también hay que acreditar esto en los sistemas. La información tiene que estar registrada, ¿ya? Y ahí tiene que ser también el Estado, el IPS, el que sea capaz de registrarle y tener los sistemas. Entonces eso es importante, porque eso empieza ahora. Como decía Pedro, el 1% empieza a regir desde agosto. Independiente de pagadero, los primeros días de septiembre, es agosto el mes, y esto tiene que estar andando ya. Y eso es una de las cosas más importantes, y ahí que el IPS tenga la capacidad de tener los sistemas y que tenga todo andando. Ha ocurrido en otras ocasiones y así lo hicimos, por ejemplo, para la PGU, en que las FPs, como tienen los procesos andando, tienden a asumir labores, pero aquí exacto, se colabora con el sistema. Siempre han sido, y hemos tenido esa actitud en esta reforma también, de colaborar. La reforma se aprobó, habían diferencias lógicamente durante la discusión, pero una vez aprobada se acata la ley y se trabaja. Entonces el tema de recaudación es muy importante, porque tiene que quedar bien, no solamente la plata, digamos, porque no se puede perder ni un peso nunca, y no se ha perdido nunca un peso, sino que también la acreditación, cómo queda todo eso. Pero también hay otras cosas, otras facetas en las partes como más técnicas, operativas, que son súper importantes, como el tema de la cobranza. ¿Qué pasa con el tema de la cobranza? Hoy día la cobranza la hace cada AFP. ¿Qué significa la cobranza? La recaudación es cuando tu empleador va y te paga la cotización, o tú, digamos, puedes una vez al año, si eres independiente y tienes boleta en horario, una vez al año
pagas tus cotizaciones. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, puede ser una empresa, una municipalidad, una pyme, que puede declarar, pero no pagar porque no tiene la plata? Tuvo problemas financieros y no pagó. Bueno, hay que ir a ponerse al día porque a ese trabajador si no se va a quedar sin ese ahorro y sin su pensión. Entonces ahí viene un proceso prejudicial de cobranza. En general, más del 90% se paga en los primeros 12 meses, check. Pero cuando no, hay que decir, tienes que pagar, y eso es un proceso de cobranza, primero de cobranza prejudicial y después de judicial. Y eso cada FP hasta ahora, por ley, lo tenía que hacer por separado. Y ahora se unifica. Bueno, pero esa unificación, si bien es muy virtuosa, tiene muchos desafíos. Y todos estos aspectos son súper técnicos. Entonces, como que uno le vaya a contar, ¿cierto?, a alguien en la calle, mira, el tema de la cobranza, te va a decir, mira, no me importa cómo lo hagas, quiero la plata en mi cuenta. Claro, a mí lo que me importa es el papelito que me va a llegar a. Sí, claro, y que diga que fin de estamos. mes, Ahora, eso parte el próximo año, el tema de la cobranza porque se cobra a través de Tesorería General. A contar claro, la prejudicial queda en la Tesorería General de la República. Perfecto. Y después la cobranza, la idea es que se licite, digamos, la cobranza judicial. ¿Y quién va a licitar eso? ¿La ¿La administradora o Tesorería a la entidad que va a cobrar? El sistema único de cobranza. Perfecto. Este sistema único de cobranza también ahí está en discusión cómo va a quedar. Entonces hay muchos aspectos técnicos. También está, por ejemplo, el SIS, que es el Seguro, Invalidez y Sobrevivencia. Eso también, en el proyecto de ley aprobado, el SIS queda como parte del Seguro Social. Sí. Tú lo vas a cotizar después, a partir del próximo año tú lo empiezas a cotizar en conjunto con lo que va a esa parte del Seguro Social o al FAP. También va una parte del SIS. Ya hay un proyecto de ley que tiene que ingresar por estos días, creo, respecto del SIS. Entiendo que todavía no se ha ingresado, no sé si han sabido más o menos por dónde va. Y por eso tú preguntabas por los plazos. Cuando uno mira los plazos de implementación, uno de los primeros plazos que más aprieta, y por lo grande que digamos, la envergadura de un proyecto de ley como ese, porque para que todos los que nos escuchan, este es un proyecto de ley que se aprueba en enero, es muy grande, tiene 1000 facetas y de ahí vienen 1000 normativas, regulaciones, para abajo. Pero hay 2 proyectos de ley, al menos, que son como paralelos que quedan colgando de este proyecto de ley. Uno es el SIS, que es el Seguro, Invalidez y Sobrevivencia, que tiene que quedar en los primeros 90 días. Entonces, si se promulgó en marzo, 90 días se cumplen en junio. Entonces, tiene que introducirse el proyecto de parte del Ejecutivo, de ahí a que se apruebe en el Congreso, es otra historia. Sí. Y el otro es el proyecto de los independientes. En el fondo, cualquier persona que es independiente hoy día, si emite boleta de honorario, porque el tipo de trabajo o servicio que da tiene que emitir boleta de honorario, cotiza una vez al año y cotiza un cierto porcentaje. Bueno, ¿qué pasa con los 6 o 7 puntos adicionales que vamos a empezar a cotizar ahora? Eso no queda claro. Y ese es el proyecto de ley que tiene que entrar en los próximos, hasta marzo, digamos, 12 meses, marzo del próximo año. Ahora, respecto a los independientes, el tema va a ser, recordemos que los independientes están con una transición que dura hasta el 2027. O sea, como que la lógica te indica, sin conocer el proyecto ni nada, pero uno diría, bueno, si hasta el 2027 hay una transición para llegar al 17%, probablemente hagan una nueva transición hasta el 2033, irán a sumar un punto más por año, algo por el estilo. O sea, por ahí debieran, bueno, igual hay que esperar que llegue a marzo. Algo así. Ahora, claro, lo ideal es que quede obligatorio. Todos sabemos cuando el ahorro es voluntario, se ha intentado y es obligatorio porque, y debiera ser obligatorio porque es un beneficio para la persona. Esto no es un impuesto, sino que esto es ahorro para la persona para que aumente su pensión autofinanciada y bueno, también por supuesto hay un aporte al Seguro Social. Y no nos olvidemos de 2 cosas importantes que hasta ahora no hemos tocado. Uno, de los puntos que vas a ir cotizando en los próximos años, hay 1,5 que va a ser un préstamo. Un préstamo a este fondo FAP, que es este Fondo Autónomo de Protección Previsional, creo que es. Y este fondo FAP, tú les vas a estar prestando 1,5% de tus cotizaciones, o sea, de tu sueldo, digamos, 1,5 puntos del total de cotizaciones, van a este préstamo que después cuando te pensionas te lo tienen que devolver. Y eso también hay que armarlo. ¿Cómo va a ser? Y va a estar en el DCB, que es el Depósito Central de Valores, va a ser endosable, va a ser transable, y todo eso también está por escribirse. El FAP también tiene un régimen de inversiones por escribirse. Entonces, todo el tema que está detrás del FAP, que es este fondo, que recién conocimos los nombres que se propusieron la semana pasada. Hay que pasar al Senado, todo el tema. Exacto. Todo eso es una institución muy importante que creo que está pasando bastante desapercibido para los ojos de las personas, pero súper importante porque van a estar administrando la plata que está en el Seguro Social. Efectivamente. Y lo otro que creo yo, y también por mi sesgo profesional, es lejos lo más importante, es el régimen de inversiones. ¿Qué es eso? Yo he escuchado que hay harta preocupación por lo que va a ocurrir con el régimen de inversiones, pero ¿qué implica el régimen de inversiones? La respuesta la tendremos a la vuelta de la siguiente pausa.
No, interesante, salió la ingeniería comercial al tiro. Muy bien. Ya, sí, ya voy, Carito, ya voy con las menciones. Sí, les quiero contar hasta ahora que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas, ¿sí? Te invitamos a cambiarte con confianza a AFP Plan Vital. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde su WhatsApp, web o app. Cámbiate, por supuesto, ahora a AFP Plan Vital y puedes cambiarte en planvital.cl. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede también a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y App Store. Y ALG Algoritmo ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta y sin pagos iniciales elevados. La pausa, y estamos con Paulina Yasigi, la presidenta de la Asociación de AFP, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Pausa y estamos de vuelta. Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Ya estamos de vuelta, segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Usted sabe, todos los días domingo aquí en la 92.1 en Santiago, en toda la Red Nacional de Agricultura, en Zapping, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, con la presidenta de la AFP, de la Asociación de AFP, Paulina Yasigi, con una pregunta que quedó pendiente, porque estábamos hablando respecto de el 1.5, de la polémica, del FAP, todo eso, y saltó el tema del régimen de inversiones. Y ahí Paulina empezó a acomodarse, dijo, aquí vengo yo. Y usted lanzó una pregunta, Pedro, repita para hacer el enganche. ¿Qué es? Porque se ha escuchado harto hablar del régimen de inversiones, pero para personas que nos están acompañando, cuando hablamos de régimen de inversiones, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a dónde mete la plata cada una de las administradoras? ¿Es una cosa así como muy detallada? ¿Son líneas generales? ¿Qué tanto pueden cambiar? ¿Quién lo determina? Expliquémoslo ahí para que la gente sepa dónde va a estar la plata. Ya, a ver, hoy día cuando tú cotizas 10% hasta ahora, ¿cierto? Ese 10% va a tu cuenta individual. Esa plata no es de la AFP la administra por ti, ¿cierto? Sí, y ese 10% todos los meses va al fondo que tú seleccionaste, y si no seleccionaste alguno de los fondos, de los multifondos, que A, B, C, D, E, A siendo uno, digamos, diseñado para ser más riesgoso, idealmente para las personas que están entrando al mercado laboral, y E, diseñado para ser más conservador, y que es cuando ya te estás acercando, o digamos, estás en tu etapa de pensión. Entonces, cuando tú no eliges uno de los multifondos, y de hecho la gente lo sabe, pero tú puedes elegir más de uno, tú quedas en el que está por edad. ¿Y cómo invierten esos multifondos hoy día? Bueno, hay una política de inversión, digamos, un régimen de inversiones que dice, mira, hay mínimos y máximos, hay un cierto esquema que debes cumplir para que tenga un cierto nivel de riesgo y por lo tanto un cierto nivel de rentabilidad, de retorno, ¿ya? Y eso lo que plantea es las personas más jóvenes que pueden asumir más volatilidad debieran estar en el fondo A porque tienen un horizonte más largo. Entonces, cuando tú tienes más volatilidad, tienes periodos en que puedes perder, porque los mercados financieros pierden. Pero en promedio, en todos los años vas ganando, y así uno puede ver la rentabilidad a lo largo de los años en Chile de las AFP, de los fondos de pensiones. Ha sido buena cuando lo vamos a comparar con los fondos de pensiones en el mundo, está dentro incluso de los top 5. Con todas las restricciones que han tenido hasta ahora los multifondos. Y ahí venimos al cambio. Los multifondos en sí mismos no era un diseño malo. Lo que pasa es que fue quedando atrás, fue quedando en el pasado, porque recordemos que esto partió, el fondo C, que era el único fondo que había en los 80 y 90, solo invertía dentro de Chile. Después se le dio permiso para invertir afuera, y así se fue diversificando esta cartera. Y las AFP también fueron empujando muchas de las innovaciones. Y en 2012 crean los multifondos, y pasas del C, digamos, solamente a A, B, C, D, E. ¿Y qué pasó? Esto fue quedando lleno de límites. Esto es como cuando tú tienes una casa
y tienes un hijo más y le agrandas una pieza y quieres después agrandar el living y la cocina y la casa es chiquitita, pero no importa, vamos agrandando la terraza y esto se va agrandando y queda como raro. Pasas al baño por la cocina y te empiezas a quedar con algo que no es óptimo. Eso pasa aquí. Los multifondos fueron creciendo y tú fuiste llenando de límites y el regulador muchas veces, y pasa en muchos países, la forma que saben o que les sale más fácil regular es llenarte de límites. Y yo te pido a ti, gerente de inversiones o equipo de inversiones, que me reportes todos estos límites. Y hemos llegado a aproximadamente 100 límites diarios que tienen que registrar y reportar las AFP frente al regulador. 100 diarios. Pero cuando hablamos de límite estamos diciendo, mire, no puede tener más que X% del total que tiene invertido en el extranjero, invertido en acciones. O sea, pero ¿en qué nivel de detalle están esos límites? Hoy día mucho nivel de detalle. Tú tienes... Te pasa el 100 por día, no es para menos. Claro, es que tú tienes límites en la ley y tienes límites en la regulación. Entonces ahora cuando se aprueba esta reforma, una de las grandes cosas que trae es los fondos generacionales. Y una de las gracias que se hablaba de que los fondos generacionales ayudaba versus los multifondos es que las personas no se van a poder cambiar de fondo. Y yo decía, bueno, ¿por qué no prohibimos entonces el cambio de fondo dentro de los multifondos y mejoramos los multifondos? ¿Para qué hacemos esta mega reforma? Pero está bien, se aprobó y hay que hacer lo mejor de ella. ¿Y qué significa los fondos generacionales? Que tú vas a estar asignado por tu generación. O sea, yo no tengo la posibilidad de elegir uno más riesgoso, más conservador, al que me toca, me toca. Claro, la ley lo que mandata es que tú estás transitando, te toca uno, si tú naciste tal año y más o menos te vas a pensionar tal año, tienes un horizonte de 40 años por delante, digámoslo así, entonces tú debieras estar en un fondo más riesgoso y en la medida que vas transitando, en inglés se llama glide path, en la medida que tú vas pasando, digamos, por este proceso de ir creciendo, digamos, para no decir envejeciendo, y acercándote a tu etapa de retiro, va cambiando el perfil óptimo, como mejor debieras estar invirtiendo los ahorros. Entonces, ¿a qué se debiera apuntar? ¿Cómo debiera ser este régimen de inversiones, esta política de inversión? A que idealmente podamos asumir mayores riesgos, porque yo siempre digo, el riesgo no es malo en sí mismo, hay que saber manejarlo. El riesgo financiero, la gracia que tiene, es que te trae más retorno. Y cuando traes más retornos, tienes mejor pensión. Sí. Entonces, lo que tiene que diseñarse aquí es un perfil de inversiones según cada etapa de tu vida. Ahora, lo que dice la ley es que son al menos 10 fondos, al menos 10. O sea, pueden ser más. Podrían llegar a ser más. Y uno dice, ¿para qué tantos fondos? Bueno, porque en el fondo si uno tiene más o menos, los hombres por lo menos, que tú entras a los 28, pero supongamos que a los 25 años a trabajar, y por ley te jubilas a los 65, tienes 40 años. Entonces, si tienes ahí 10 fondos, tienes más o menos un espacio de como 4 años cada uno, pero también tú puedes ver en países como por ejemplo México, tú tienes un fondo de entrada, que entran todos los que empiezan a trabajar más jóvenes, y luego empiezas a pasar ya a los distintos fondos y después uno de salida, que es cuando te pensionas. Porque además, una particularidad de Chile, que no tienen los otros países que tienen fondos generacionales, es que tenemos un mercado muy desarrollado de renta vitalicia. Entonces, cuando tú te pensionas más o menos, 50% opta por renta vitalicia y el otro 50% por retiro programado. Entonces, eso también condiciona lo que va a pasar cuando te pensionas, porque puedes elegir uno u el otro, que podemos entrar en detalles después. Y eso también puede afectar. ¿Qué pasa? A diferencia de los otros países, en Chile, el proyecto de ley, la reforma que se aprobó, deja al regulador, a la superintendencia, al superintendente de turno con su equipo, más el Consejo Técnico de Inversiones, que es el CTI, diseñando este régimen de inversiones. Ya, o sea, esa decisión es súper relevante. Y ahí te llevo al tema también de la superintendencia, porque tenemos hoy un superintendente que viene hace harto tiempo, pero se le acaba la ADP ahora, viene un proceso. ¿Se justifica seguir teniendo solo un superintendente? ¿Debiese avanzar esto a una cosa como más colegiada, que haya más opiniones metidas dentro? Porque de repente una mala... No se mezcla con el CMF, por ejemplo. Con el CMF, porque sí. Hoy una mala elección puede costar carísima. Hoy una mala elección puede hacer de que este régimen de inversiones termine no logrando las rentabilidades que se requieren. Sí. A ver, si uno mira la historia, hemos tenido superintendentes de pensiones, antes se llamaba superintendencia de AFP. Sí. Como seríamos sesgados, las AFP es un actor más dentro del sistema de pensiones. Tú, Guillermo Larraín, Alejandro Ferreiro, Solange Bernstein, súper buenos superintendentes. Aquí a juzgar que un superintendente, digamos, ha sido riesgoso, no necesariamente. Pero claramente, si tú tienes un órgano colegiado, como es la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, la labor, digamos, cuando tú tienes un consejo de 5 personas, las decisiones se toman, creo yo, un poquito más procesadas, y efectivamente tú podrías tener un superintendente o una superintendente que no es tan apta para el puesto, y se le atribuyen muchas decisiones a la superintendencia con este proyecto de ley. Ya las tenía, y con este proyecto de ley con esta reforma,
ya tiene más aún. Perfecto. Y una de ellas efectivamente es el régimen de inversiones. Y el régimen de inversiones es muy riesgoso y es muy propenso a que se pueda politizar o quede bajo captura política. O sea, este benchmark o cartera de referencia es la cartera o la columna vertebral en torno al cual se tiene que mover cada uno de los fondos. Entonces, supongamos que van a ser 10 fondos. Tengo el fondo 1 al 10. Si el régimen de inversiones o la cartera de referencia nueva te dice el fondo 1 tiene que ser así, esa, el fondo 2 de esta forma, el fondo 3 de esta forma, y te pone una camisa muy rígida en torno a estos fondos, porque no te da mucha amplitud, y eso también va a quedar en el régimen de inversiones. ¿Cuánta amplitud, cuánto me puedo diferenciar yo de esta cartera de referencia para generar rentabilidad y para generar competencia en rentabilidad? Si yo no logro, si el regulador, digamos, como país, no logramos tener amplitud en torno a esta columna vertebral que va a ser estos regímenes de inversiones en torno a los fondos generacionales, entonces no va a haber competencia entre las AFP. Y lo más deseable es que haya esa competencia. Uh-huh. Entonces, claro, efectivamente el tener solamente un superintendente o una entidad, que es la superintendencia más que hablar de una persona, con el CTI, que es el Consejo Técnico de Inversiones, es riesgoso, porque te puede pasar, y así lo hemos visto en otros países, Colombia, en México, para qué decir Argentina, Bolivia, en que hemos visto que por conveniencias, digamos, de Estado o nacionales, empieza a meterse mano en algo que es bueno para la pensión, sí, claro, y la empiezo a distorsionar. Por ejemplo, ¿sabes qué? El tipo de cambio está muy alto. ¿Por qué no hace que las AFP vendan dólares? Claro. No, es que no puedo por ley cambiarle que vendan dólares, pero métele que invierta más dentro de Chile. Ya, listo, cambiado. O llega algún tipo de rama a pedir algo de lobby y dicen en realidad yo creo que deberían invertir en el norte de Chile, ya, y obligado a invertir. O el Estado está sin plata y le subo el margen que tiene que comprar de deuda pública, pues, o sea, también podría irme para allá. O sea, hoy día lo que quedaron en la ley son muy pocos límites, pero tú podrías agregar, hoy día se podrían agregar más límites en el régimen de inversiones, y esas son las cosas que quizá habría que evitar, o al menos que no haya mínimo, ¿cierto? Un mínimo invertido en tal cosa, y obliga a algo que podría ser bueno para algún sector del país, pero es malo para la pensión, porque hoy día el régimen de inversiones tiene que ser lo más financieramente óptimo para que la pensión sea lo más alta posible. Nosotros no perder el objetivo, básicamente. No perder el objetivo, y muchas veces, como hay tanta plata ahorrada, estamos hablando de 200.000 millones de dólares, el objetivo se puede perder fácilmente. Pero acá hay cosas separadas y claramente, si al país le va bien y crece, se generan empleos formales, por supuesto que es bueno para la pensión, pero no podemos por eso distorsionar la cartera óptima de inversión. Es una cosa importante. Pero quiero volver al tema del superintendente, porque hay muchas otras atribuciones que tiene la superintendencia con esta reforma. Y no solamente la superintendencia, sino que también el Estado en general, ¿no es cierto? Se le dan nuevos roles al IPS, se le dan nuevos roles a la Tesorería General de la República, la cobranza prejudicial que decíamos antes. Tiene un rol siempre el Ministerio de Hacienda, tiene por supuesto un rol el Ministerio del Trabajo. Entonces tú tienes por esta reforma aprobada la posibilidad de contratar a muchos más funcionarios públicos, y vamos engordando los aparatos estatales y vamos teniendo más atribuciones del Estado. Súmale el riesgo del régimen de inversiones, que puede quedar muy politizado. Entonces nosotros como AFP siempre hemos dicho, hay que tener mucho ojo, y si tenemos entes estatales acá, que sea en igualdad de condiciones. La competencia siempre es bienvenida, pero en igualdad de condiciones. Sí, claro, de eso hay que tener ahí con el tema. O sea, la acción es una figura, lo que dice Paulina, es una figura social. Sí, pero el tema de la cobranza, a ver, claro, obviamente que genera una competencia con las empresas que hacen cobranza hoy día, pero las facultades de cobro que tiene la tesorería, todos los que de repente nos hemos demorado un par de semanas en pagar las contribuciones, como que apuntan rápido. No, ¿sabes cuál es la diferencia? Cuando tú no pagas impuestos o tus contribuciones, la tesorería tiene la atribución incluso de embargarte, ¿cierto? Sí, claro. De embargarte las cuentas. No pasa lo mismo con las cotizaciones. Por lo tanto, puede no ser igual de efectiva la cobranza prejudicial de la tesorería, y por eso hay que tener harto ojo de cómo va a determinar, porque la tesorería va a cobrarle a la AFP por este servicio. Sí, claro. Y ahí habrá que ver cuánto le paga. Y lo otro, claro, el tema del IPS, que el IPS hace una muy buena labor en pagar beneficios y cosas, pero nunca ha salido como a ofrecer servicio a privado, y de hecho ha tenido que... Fue una de las tantas cosas que se cuestionó durante el proceso de discusión respecto de esa capacidad que tenía el IPS de... Sí, habrá que ver cómo se implementa esa parte ahí. El IPS es el Instituto de Previsión Social, que es el ente estatal, ¿no es cierto?, que paga hoy día las pensiones del sistema antiguo, y va a pagar el seguro social, está con el tema de la PGU también. Y hasta ahora, claro, no hacía administración de cuentas. No, gran parte del servicio se lo proveemos desde las AFP. Entonces lo que hay que tener mucha conciencia es, si se le permite a la Tesorería General de la República y se le permite al IPS, al Instituto de Previsión Social, venderle servicios a las AFPs, la tarifa
se supone que te dice a mercado y va a estar bien, digamos, transparentada, pero hay que tener todo ojo ahí también de que finalmente el IPS cobre un precio justo y por un servicio que efectivamente da. Efectivamente. Quiero volver a algo que estábamos hablando en la primera parte porque creo que ha tenido poca difusión toda esta reforma. O la difusión que ha tenido se la han comido otras noticias. Quiero volver a agosto, quiero volver a septiembre. En septiembre el empleador se va a encontrar probablemente con que la planilla de Previdet va a tener al menos un recuadro nuevo y va a tener que saber cómo llenarlo. Sí. Y hay que enseñarle a que lo llene bien, porque si comete errores en el llenado le van a cobrar multas y nadie quiere que eso pase. Creo que ahí ha faltado algo importante a nivel del Estado en lo que es la difusión. Y por otro lado está una cotización que es de parte del empleador, ya no se descuenta del sueldo bruto, entonces probablemente eso ya no va en la liquidación de sueldo, es un pago adicional a la liquidación de sueldo. Todo eso se ha dicho poco. Y el Estado creo que no ha cumplido un rol comunicacional ahí. Las administradoras quieren, van a ser como informativos, le van a mandar a los empleadores, oiga, ojo, en la próxima tiene que preocuparse de hacer esto y esto. Sí, lo estamos haciendo activamente. Hoy día la ventaja que tú tienes de hacer cosas online te da la facilidad de poder llegar a todo Chile, que antes te demoraba mucho más. Nosotros tenemos desde la Asociación de FP previsionarios AFP, así que los invito a todos a meterse en las redes sociales, nuestro sitio web, previsionariosafp.cl. Y ahí hacemos mucha educación y ahí vamos a estar explicando todo esto. Cada AFP también lo hace, tanto al trabajador como al empleador. Porque hay una cosa muy importante que tú dijiste. Ese 1% adicional que paga el empleador, claro, lo paga el empleador hoy día, tú tienes tu sueldo acordado con tu empleador, pero ¿qué va a pasar en la siguiente conversado, reajuste o negociada de sueldo? El empleador te va a decir, sí, pero me sales un 1% más caro, por lo tanto quizá te voy a reajustar un poco menos. Entonces así uno empieza a ver en la evolución, no hoy día en la foto, pero sí en la evolución, que finalmente todos los costos laborales adicionales se reparten entre los dos. Sí, claro. ¿Quién tiene la manija? Depende del tipo de sector, de cómo esté la elasticidad que se habla en economía, digamos, cómo hay más oferta o demanda, finalmente cómo queden los sueldos. Si son más productivos, también los sueldos pueden ser más altos, pero el reajuste puede ser el que sufran los siguientes años. Y esto va a ir aumentando. Es ahora un 1%, después va a ser más. Sí, claro, vamos a llegar. Recordemos eso, recordemos un poco. Sí. Vamos a llegar a 4,5% a la cuenta individual. Por lo tanto, hoy día es 10 más 4,5% a la cuenta individual. El 1,5% para llegar al 6 va al préstamo, esto que va no va a tu cuenta individual. El préstamo temporal y te van a devolver Exacto. Equivalente a los bonos de reconocimiento. Algo No va a tu cuenta claro. individual, pero va a estar rentando algo que es una tasa de interés que va a poner la misma superintendencia, otra atribución que va a tener. Y además van a ir 2,5% al FAP, al Seguro Social. O sea, además del 1,5% que va al FAP, que es el préstamo, va un 2,5% también, reparto y SIS. Claro. ¿Ya? El seguro de invalidez y sobrevivencia, hay que ver qué va a pasar, pero así son las capas. En el fondo, 4,5% a tu cuenta individual, 1,5% al préstamo, que es como no tu cuenta individual, pero atribuido a ti, Que y luego 2,5% al los, fondo. que están los 6. Claro. Los 6. Pero Claro. ojo con esto, porque los 4,5% no son al tiro, los 4,5% son en 9 años. O sea, vamos a estar cotizando 4,5 puntos más o en 11, según cómo quede parametrizado. Esperemos que sean 9. Pero eso depende de ciertos parámetros. Claro. Y los 6 puntos a la cuenta individual van a ser recién en 30 años más. Por eso yo digo, yo creo que ni mi hija va a alcanzar a cotizar los 6 puntos. Volviendo al tema de la superintendencia autónoma o órgano colegiado. Lo que tienen muchos países que logran este tipo de entidad más autónoma es que tú logras tener parámetros que no pasan ni por el gobierno de turno ni por el Congreso de turno, sino que en el fondo lo puedes poner desde y eso es la tasa de cotización, la edad de jubilación, y todas esas cosas son súper importantes para la sostenibilidad del sistema. Absolutamente. El debate de la edad de jubilación es un debate que aquí se le ha hecho el quite, pero de una manera... Siento que la solución me parece bastante razonable, pero ya lo vamos a conversar, se lo voy a plantear a Paulina a la vuelta. Les quiero contar que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde su WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y acceda a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y ALG Algoritmo ofrece planes de financiamientos personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta y sin pagos iniciales.
elevados. Estamos con Paulina Yasige, la presidenta de la Asociación de AFP, que se va a tomar el agüita que le voy a pasar. Por favor, don Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, la pausa breve y ya estamos de vuelta en Agricultura. Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura, en el día domingo, en el que saludamos a las mamás, por supuesto, en una jornada muy especial. Hemos estado conversando con Paulina Yasige, la presidenta de la Asociación de AFP, con Pedro Pizarro, respecto de lo que implica la implementación, algunas cosas que están ahí dando vueltas respecto de la reforma. Y por ahí Paulina al terminar dijo, no, que es buena la reforma, pero nos quedamos cortos. Y está el bendito debate de qué hacemos con la edad y todo eso, siendo que hay ideas bien interesantes. Yo no sé si, yo creo que es un debate largo y seguramente hay muchas opiniones respecto de qué hacer con la edad de jubilación, pero con Pedro hemos conversado en algún momento algunos ejemplos que se han puesto en otros países de, por ejemplo, netear la edad de jubilación, no para gente que está en proceso que se va a jubilar ahora, sino para la gente que ingresa al mercado de trabajo, de netearlo, por ejemplo, con la esperanza de vida al nacer. Puede ser una idea que pueda tirarse al debate, por ejemplo, para conversarlo, porque es una cosa que no se conversa. Es lo responsable hacer. Es como que yo te dijera, mira, en realidad a la gente le gusta manejar a 150 kilómetros por hora en la carretera, entonces, ¿cómo lo vas a dejar a 120? La gente se va a enojar. Bueno, pero es lo responsable hacer, ¿cierto? Lo mismo con la automedicación. Hay ciertas cosas que a la gente le gusta la libertad, pero también uno tiene que tener claro que hay ciertos debates más impopulares que uno tiene la responsabilidad de tomar. Y además que hay que tener una cosa súper importante en mente. La edad de jubilación en Chile es la misma que hace 100 años atrás, 101 a estas alturas, ¿cierto? Porque fue en 1924 que pusimos la edad de jubilación a 65 años para los hombres y las mujeres. En los años 50 se cambia a 60 años las mujeres, por diversos motivos. Entonces, llevamos años en que estamos viviendo una expectativa de vida con respecto a hace 100 años atrás de como 40 años más a esta altura. Era 38 la expectativa de vida al nacer, al menos. Cuando se inició el sistema, la expectativa de vida era 67. Claro, cuando se inició el sistema, los 80 versus hoy día, estamos viviendo 10 años más. Entonces, ¿por qué digo que nos quedamos cortos? Cuando tú dices 4 puntos o 6 puntos más de cotización, efectivamente va a afectar al mercado laboral. Y uno tiene que tener un mercado laboral sano, flexible, para que pueda absorber estos puntos de más. Claramente, si tú pones cosas tipo reparto digamos, dentro de los puntos de cotización, la gente lo percibe como un impuesto, ya no lo percibe como un ahorro propio. Por lo tanto, ahí tú puedes generar o puedes tener el riesgo de generar más informalidad. Por eso yo siempre digo, ¿se necesitan los puntos de cotización adicional para la mayor pensión? Sí, y ojalá todo a la cuenta individual para afectar lo menos posible al mercado laboral. Pero ¿por qué digo que nos quedamos cortos? Porque tú cuando miras de los últimos 40 años, ¿cuánto estamos viviendo más? Que son 10 años más, y no has hecho ningún cambio en el ahorro de las personas, y más encima hiciste retiros, ¿cierto? Lo que tú tienes es que sobre el mismo stock ahorrado, el mismo monto ahorrado que el que te va a pagar la pensión, súmale PGU, lo que le quieras sumar digamos, de los otros pilares, APB, lo que sea, tú tienes 10 años más. Por lo tanto, si los hombres vivían viven hoy día hasta los 85, más o menos 86 viven hoy día, antes vivían más o menos hasta los 76. Entonces tú tenías desde los 65 hasta los 75, ¿cuánto tenías ahí? 10 años. 10. Y hoy día tienes 20, tienes el doble de tiempo. Sí, claro, por lo tanto, es la mitad de la pensión automáticamente. Hay que financiar más tiempo ahí. Claro, y las mujeres de 20 pasan a vivir 30 años más después de que se pensionan. Sí, claro. Y las mujeres en Chile, todos sabemos que cotizan muy poquito. Tenemos gran parte de las mujeres en los últimos 10 años pensionándose con cotizaciones de 5 años, 10 años, y cotizan solo el 10% de su sueldo, incluso subcotizan, ni siquiera de su sueldo completo. Sí, claro. Entonces juntan stock de ahorro chiquitito, súmale retiro, más chiquitito,
para repartirlo en 30 años. Es imposible. Porque, insisto, es un debate el cual se esquiva y además tiene muchas aristas, porque en el fondo, a ver, hoy día está pasando eso. Las expectativas que eventualmente te puede poner la medicina para extenderla y prolongar la vida no sé, a límites a lo mejor insospechados hoy día, no sé, pasar los 100 años. Es algo que puede pasar, Hay no mucha sé, gente de aquí, pasando los 100 años hoy aquí día. al fin de siglo. Pero Eugenio, puede ¿tú ocurrir eso. crees que lleguemos a la temporada 60 programas? No, Vamos. pero a lo que voy es que es un debate que tiene que darse, porque en el fondo no solamente es, si va a aumentar la expectativa de vida, es indispensable aumentar evidentemente la edad de jubilación, pero aumentar la edad de jubilación también implica hacer todo un proceso para incorporar al mercado laboral a ese Es segmento que hay más etario. cosas ahí, tú lo estás mencionando, o sea, es una reforma que es mucho más grande, ¿por qué? Porque tú no sacas nada con aumentar la edad y no cambiar el mercado de trabajo hoy Por día. supuesto. Sabemos que muchas personas hoy día que pasada cierta edad ya no te contrata nadie. Sabemos que hay carreras Pero en hay que, referencia circular en ese problema. en que cuesta. Entonces, de repente, hay una propuesta que no tienes por qué estar. Yo diría, desde determinada edad para arriba, cotiza por menos. Si uno sabe que las rentabilidades más importantes son las que se obtienen por las primeras y con eso lo hacen más competitivo. ¿Por qué? Porque la persona que lo contrate va a tener un costo inferior de contratación y con eso permite a las personas de cierta edad para arriba que tengan la posibilidad de estar trabajando Pero eso era una claro. propuesta. Nosotros Sí. sacamos un documento que se llama Hoja de Ruta 555, el 2023, me y después acuerdo. con mucho más detalle el 2024. Y una de las propuestas ahí es justamente, si está la PGU hoy día, deja que las personas que tienen menores ingresos, puede ser el salario mínimo u otro nivel, digamos, coticen solo por el 10%. Mejor que coticen 10% que cero. Porque Claro. yo pretendo que ahora coticen 17 Sí, claro. en vez de 10 o 18,5 si sumamos el CIS. Entonces, es mucho, es una carga importante. Entonces, ya hay muchos que han dicho, mira, yo no voy a poder o reajustar los sueldos o contratar gente formalmente porque este mayor aumento de costo laboral sumado a otros costos laborales que hemos tenido en los últimos años. Entonces, claramente eso es un tema. Se me fue el hilo. Que se hubiera una flexibilidad Ya, respecto eso. Entonces, del porcentaje de cotización. Exacto, entonces lo que nosotros decíamos era las personas de menores ingresos, pero también como proxy, digamos, como reemplazo de eso, porque a veces medir el ingreso y podría ser más complejo. Y eso te puede solo cambiar por edad. de una pega a otra también. Entonces puede Claro, ser, entonces, ¿no? solo por edad. Las personas Claro. menores de una cierta edad, entonces tú dices, las personas jóvenes tienen que ahorrar más, es lo más importante, es lo que más va a crecer con las rentabilidades. Con el tiempo. Bueno, pero hoy día los segmentos que más les cuesta encontrar trabajo son los jóvenes y los mayores. Ahora, ojo, que en los mayores no estamos hablando de personas de 70 años, estamos hablando de mayores de 50, 55. Sí, Esos claro. son los mayores. Y los mayores además tienen un periodo de desempleo de 12 meses, que es mucho más largo que el del joven. Entonces, claramente tenemos un tema en los mayores. Sí, claro. Pero lo que te decía que es como referencia circular, porque hoy día cuando tú vas a contratar o entrevistar a una mujer de 56, sí o no que ya viene sesgado porque en tu cabeza sabes que la edad legal de retiro es opcional, no es obligatorio, pero son 60 años, por lo tanto te está diciendo tu país, tu sociedad, tu ley, que a los 60 años la mujer está buena para jubilarse. Claro. Cuando a los 56 estás en el pic de tu vida, Entonces, quizá. y tú dices, y la voy a contratar por 4 años. Claro, Claro. entonces, si uno cambia la de jubilación, uno genera automáticamente, va cambiando ciertos sesgos también, a eso voy. Sí, no, y yo creo que y si no es por ley, porque la discusión política es compleja, al menos crear los incentivos. Creo que hay que ir haciendo que la persona pueda ir, y de hecho las personas lo están haciendo. Hoy en día, si uno ve el promedio de edad en que las personas se están mencionando, no es 65, no es 60, o sea, por lo general están... Un par de años están Pateando los est- 67, 68 están años. postergando un poco los más hombres allá. han los- vuelto, post pandemia los hombres han vuelto cerca de los 65 y las mujeres siguen en promedio en 62. Claro, Ahora, la PGU se empieza a pagar a partir de los 65 que años. también es un incentivo. Y el bono tabla, que es de compensación por expectativa de vida que llegó con esta reforma, se le paga un monto mayor a las mujeres mientras más cerca de los 65 se pensionen. Y ahí por eso tú decías que nos hemos hecho un poco loco con la discusión, porque hemos logrado hacer ciertas cosas pensando en los 65 años, pero no hemos sincerado cambiar la edad legal de retiro porque es como... es complejo. Es complejo Sí, lo que pasa es que políticamente esa discusión. mucha gente Sí. estima que a lo mejor ese debate les va a perjudicar de manera inmediata. O sea, una persona que tiene 63 años y que está 2 años jubilada, a veces que vamos a cambiar la jubilación a los 70, ¿cómo me estáis haciendo trabajar más tiempo? No. Siempre, Es para los jóvenes. Claro, siempre el debate está dado respecto de el ingreso al mercado laboral de los más jóvenes, que en el fondo hay gente que ya tiene derecho adquirido largamente, Sí, entonces, por lo claro. tanto, eso no debiese cambiar. Entonces, si se sincera ese debate, es posible al menos ponerse a conversar respecto de eso. Yo vuelvo a insistir, la medicina ha avanzado muchísimo, ya avanzó mucho en los últimos 50 años, aumentando la expectativa de vida. No quiero ni pensar con lo que nos vamos a encontrar de aquí hasta el fin del siglo XXI, probablemente no lo veremos ninguno de los tres, pero la cosa es que
va a pasar, la medicina va a generar este cambio, y es necesario hablar de estas cosas, hablar de cuándo jubilarnos y hablar de qué hacemos con ese mercado laboral importante que tiene que de alguna manera ser estimulado. Sí, pues es un tema que vamos a tener que irlo viendo a medida que va cambiando y tal como decís, las implementaciones son largas. Esta reforma tiene una implementación de 9 a 11 años. Temas de edad yo creo que lo podéis tirar a 30 años de discusión de manera de que no te impacte a los que ya están, de manera de que no afectes derechos adquiridos. Es algo que se puede hacer en algún momento. Pero incluso uno podría pensar en una mínima cantidad de años cotizando. Porque hoy día, además, estamos entrando más tarde al mercado laboral, yo lo decía al principio. Antes, uno siempre piensa 25 años, más o menos una persona sale de la universidad o de algún centro de formación técnica a los 23, 24 años, empieza a trabajar a los 25, hasta los 65 los hombres, 40 años. Pero no es así. Hoy día el promedio es 28 años después. Entonces, lo que te empieza a pasar es que se te empieza a reducir por este lado también. Entonces, uno debiera pensar en un cierto, quizá mínimo de años cotizados, como lo exige el Seguro Social hoy día, y como también, si hablamos de reparto, gran parte de los sistemas de reparto, y como era en Chile antes, pues es mucho nostálgico del reparto antiguo en Chile. Claro. Y eran así, 20 años, eran 20 años o nada. Claro, son un mínimo de X años, que van normalmente de 20 años para arriba, en cualquier sistema, para que por lo menos hayas cotizado. Y como yo les decía, las mujeres en Chile en promedio han cotizado mucho menos que 20 años. Entonces ya no le puedes ni siquiera llamar pensión a eso. Cuando tú cotizaste 5 años, 10% de tu sueldo para cubrir 30, sí, claro, eso no tiene sentido. Entonces, por lo menos un cierto periodo mínimo de cotizaciones. Efectivamente. Toda esta reforma implica cambios, efectos en las personas que están trabajando formales. Y sabemos que en Chile al menos 1 cada 4, 1 cada 3 no está formal. ¿La reforma ayuda a la formalidad? No ayuda a la formalidad, va a depender de lo que ocurra con el empleo probablemente, pero ¿hay incentivo a formalizarse en la reforma? Poco, muy nada o negativo, digamos, porque una de las cosas que quedamos al debe, yo les contaba que esta reforma viene con varios proyectos de ley y regulaciones y normativas que tienen que aplicarse en los siguientes años, gran parte este año, mucho el próximo año, pero también quedaron ausentes. Hablamos recién de la jubilación como un ausente y la informalidad es un gran ausente. Lo que hemos visto en Chile en los últimos meses en que uno dice la tasa de informalidad ha caído, ¡ay, qué alegría!, ¿cierto? Pero la verdad es que nos dice muy poco esa tasa, porque siguen siendo 2,5 millones de personas que no cotizan, pero es muchas más las personas que debieran cotizar. Si tú tomas las personas que están en edad de trabajar, que no estudian ni trabajan, son como 3 millones de personas más. Entonces tenemos 2,5 millones de personas que tenemos registradas bajo el INE, bajo el Instituto Nacional de Estadística, todos los meses, que te dicen yo trabajo pero no coticé, más todos los que no trabajan ni estudian que no cotizaron. Y todas esas personas van a tener derecho a una PGU, van a estar pidiendo una pensión a los 60 y tantos años. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes hoy día casi 6 millones de personas, de 18,8 que dijo el censo último, que no están cotizando. Sí, entonces, claro, ¿cuánto es la informalidad en realidad en Chile? ¿Cómo llamo? No, olvidémonos del concepto de informalidad, los no cotizantes. Y eso es un trabajo importante que como Asociación de FP estamos haciendo hoy día. Firmamos un convenio a finales del 2024 con la Universidad del Desarrollo, con CIES-UDD, para sacar un indicador que va a tener varios indicadores dentro y que midamos el mercado laboral con una mirada previsional de pensiones y de seguridad social más profunda. Hoy día la reforma tiene un par de cositas que como que ayuda a cotizar voluntariamente, pero la verdad es que no va a mover la aguja. Hoy día una de las cosas que hay que ayudar para la formalidad laboral tiene mucha cara de mujer, ¿cierto? Temas a la cuna, sí, flexibilidad laboral, lo hablamos antes, jóvenes, subsidio al empleo joven, no se ha cambiado, lo tiene en cartera el quien es hoy día ministro del Trabajo y no se ha sacado, no se ha movido y eso está quedando obsoleto y no sirve ya como servía antes. A las personas mayores, los inmigrantes, gran informalidad en los inmigrantes hoy día. Y hoy día eso es mercado laboral, muy importantemente mercado laboral, pero que tiene una incidencia en seguridad social 1 a 1 casi. Claro, ya hay un desafío importante que también se está quedando, o sea, que este año que hay elecciones, ojalá los candidatos tengan propuestas para el tema de la formalidad, tengan propuestas. El tema de la cuna se ha dicho, pero se ha trabado en el Congreso hace tanto tiempo y afuera que salga y salga bien para que las mujeres no tengan esa traba y las empresas no tengan la traba para contratar mujeres. Hay tanto donde seguir avanzando. Con la reforma terminada implementándose,
lo responsable, creo yo, lo serio, no es volver a discutir el tema previsional. Pues yo creo que el tema previsional quedó zanjado por mucho tiempo. ¿Tú crees así? Debiera ser. O sea, en la semana la protagonista de la reforma previsional dijo que quería eliminar todo el sistema. Quería cambiarlo todo. Bailaba cumbia hace un mes, pero ahora dice que le quiere cambiar. Son los avatares de la política, ¿quién es para jugarlo? Digamos, pero sabes que más allá de esta reforma en particular y los actores que estuvieron involucrados, el tema de pensiones nunca se acaba, porque justamente lo que hemos conversado acá, te fijas, estamos hablando de 36 meses de implementación de esta reforma, 18 meses para el régimen de inversiones, todo este año con el seguro social, tema de edad de retiro, el desafío de la longevidad que se nos viene encima con cada vez más velocidad, baja natalidad, o sea, cualquier sistema de reparto ni hablar, informalidad, inmigrantes, tenemos un montón de aristas que tienen que ver con pensiones que no se acaba. Y yo lo veo en los otros países desarrollados, que uno dice, hoy tienen todo resuelto. Y no sé, me ha tocado ir el año pasado a seminarios donde se hablaba del sistema canadiense, Países Bajos, sistemas que tienen un montón de ahorro bien maduro y que siguen con temas, ¿cierto? Régimen de inversiones, ¿dónde invierto ahora? ¿Cómo lo hago? Hace 5 años eran las tasas de interés negativas, hoy día es ¿qué hago con los alternativos? ¿Invierto más? ¿En cuáles invierto? Longevidad, que es un temazo que no lo podemos perder de vista. Estamos envejeciendo a pasos gigantados. Chile, Latinoamérica en general, pero Chile sobre todo, es uno de los países que más rápido se ha envejecido como población, que más le ha caído la tasa de natalidad, y estamos mirándolo como un fenómeno que está empezando a ocurrir y estamos empezando a ver más columnas y más movimiento en torno a qué hacemos con esto. Pero ya hay propuestas los candidatos respecto es que eso digo, y eso es lo del fomento positivo, de la natalidad. empezar, esto hay que tomar ahora medidas. Sí, claro. Porque como son tendencias de largo plazo, revertirlas son muy lentas. No se demoran. Y hay propuestas serias y otras no. O sea, eso forma parte del debate en un año electoral. Déjame contarte, Pedro, que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde su WhatsApp, web o app, por supuesto. Cámbiate en planvital.cl. En un abrir y cerrar de ojos se nos ha ido el programa, Paulina. Mira qué rápido ha sido esto. Pero ha sido muy interesante. Creo que hemos tocado otros temas que a la gente le importa. A la gente, obviamente, sumando, restando, lo que le importa que al fin de mes, cuando llegue la boletita, que venga con más. Ese es el espíritu de la reforma. Así es que gracias por explicarnos cómo viene la implementación y por poner en valor también este último debate respecto de la longevidad, que va a ser seguramente algo que a lo mejor Pedro y yo o sea, nosotros no vamos a ver, a lo mejor tú llegáis ahí rasguñando al fin del siglo. No, la Paulina de todos modos llega, nosotros no. Bueno, las mujeres vivimos por lo Ustedes mismo. viven más. Y tú sabes que en el reino animal también, las hembras viven más que los machos. Eso es una cosa general. Por eso que el leoncito de acá no es leoncito, es leoncita. Va a vivir muchos años. Paulina, yo sí que gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por acompañarnos. Hay harto tema para hablar, o sea, probablemente nos quedaron varios más pendientes también, pero tratamos de ir tocando Me tienen aquellos que volver a invitar. Prometido. Ni un problema, cuando usted quiera. Así que eso. Y usted, bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Pórtese bien, nos estamos viendo en 7 días. Nos vemos.